Sé que lo han visto con Alfredo, pero bueno, igual vamos a dar toda la parte teórica de esa parte, ¿sí? Espérenme un cachito, porque hay algo está habilitado. Bien. Con lo cual, a lo mejor ya para algunos del 1 de 3, esto va a ser repaso, pero bueno. Arranquemos. La clase pasada empezamos con matrices. Habíamos definido matrices, tipo de matrices, y llegamos a definir lo que era la suma y el producto de matrices. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora bien, nosotros lo que vamos a ver ahora son lo que se conocen como operaciones elementales de fila. ¿Qué significa eso? Nosotros a las matrices le podemos hacer ciertas operaciones, que ahora vamos a ver cuáles son, que vamos obteniendo matrices equivalentes. ¿Qué queremos decir con matrices equivalentes? O sea, no son matrices iguales, sino equivalentes. ¿Por qué? Porque podemos, ¿qué significa eso de equivalencia de matrices? Que podemos trabajar con cualquiera de las dos. O sea, si a una matriz le aplicamos 1, 2, n operaciones elementales de fila, las matrices son equivalentes. Por lo tanto, podemos trabajar con cualquiera de esas matrices. Entonces, ¿cuáles son? Nosotros vamos a definir 3 operaciones elementales de fila. La primera operación elemental de fila es intercambiar una fila con otra. Y la vamos a señalar, todas las operaciones elementales de fila, la vamos a señalar con la letra E minúscula. Cuando ponemos E y L, I y L van a ser 2 números. Lo que estamos diciendo es que vamos a aplicar una operación elemental de fila tal que a la fila I la voy a intercambiar por la fila L. Por ejemplo, tengo esta matriz, 2 menos 1, 5, 2, menos 3, 0. Y digo que a esa matriz le voy a aplicar la operación elemental de fila tal que a la fila 2 la cambio por la 3. Entonces, obtengo una matriz equivalente, no igual, equivalente. Uy, perdón. Gracias por avisar, Amparo. Qué bien que estoy hoy. Gracias, Amparo. Entonces, E y L es la primera operación elemental de fila que vamos a aplicar, donde lo que hacemos es cambiar la fila I por la L. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que a esta matriz le vamos a aplicar la operación elemental de fila tal que a la fila 2 la cambiamos por la 3. Entonces la fila 1 queda como está, 2 menos 1, y a la fila 3 la paso acá arriba y a la fila 2 la paso acá abajo. Entonces acá teníamos 5, 2, va a quedar que era la fila 2, queda como la fila 3, y la fila 3, que era menos 3, 0, la ponemos acá arriba. Primera operación elemental de fila. La segunda operación elemental de fila es que a la fila I la multiplicamos por un escalar lambda distinto de 0. Distinto de 0. Entonces, por ejemplo, volvemos a tener esta matriz y digo que le voy a aplicar la operación elemental de fila tal que a la fila 3 la multiplico por menos 1. Entonces me va a quedar las dos filas de arriba iguales y a la fila 3, no sé, Agustín, qué quiere decir como es una
¿Qué es una L o una I? Esto es una I. No sé qué está preguntando. Es una I y una L. O sea, son dos números distintos. ¿Está? Fíjate, acá lo tenés. O sea, I y L, y esto es solamente I. O sea, acá lo que estoy trabajando es con dos filas. Acá estoy trabajando con una sola. ¿Estamos? O sea, acá lo que estoy diciendo es intercambio la fila I por la L. Y acá lo que estoy haciendo es a la fila I la multiplico por lambda distinto de 0. Entonces, lo que hago es a la fila 3 la multiplico por menos 1. La fila 1 me queda igual, la fila 2 me queda igual, y la fila 3, menos 3 por menos 1, 3, 0 por menos 1, 0. ¿Ok? ¿Profe? Señora. Siempre tiene que ser distinto de 0, o sea, no puede ser multiplicar por 0. Es que, ¿sabés qué es lo que pasa, Martina? Si lo multiplicás por 0, anulás esa fila. Y no va a ser equivalente. ¿Ok? Porque, acordate, o sea, ya vamos a ver para qué se usa esto. Pero vos acordate, nosotros vimos rango de matriz, ¿no? Sí, vimos. ¿Vimos rango de matriz? Todavía no. Todavía no definimos el rango, ¿no? No. Bien. Entonces, ya... ¿quién era, perdón, la que preguntó? Ahora ya vas a ver por qué no la podés multiplicar por 0. ¿Sí? Ya en un ratito. Ahora entendamos que tenemos tres tipos de operaciones elementales de fila. Ya vas a ver por qué no la podemos multiplicar. O sea, primero, vamos a ver para qué percha utilizamos esto. Sí, está todo muy lindo, muy bonito, pero, hermano, ¿y esto qué hacemos con esto? ¿Con qué se come? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Por qué está multiplicado por menos 1? Porque a mí se me ocurre, insisto, ya vamos a ver para qué sirve esto. Sí, Juan Cruz, ya vamos a ver cuál es el fin. Perdón, Juan Cruz le digo acá. Juan Cruz, ya vamos a ver cuál es el fin de las operaciones. ¿Ok? ¿Por qué por menos 1? Porque a mí se me ocurre. Ya van a ver, insisto, ya vamos a ver para qué utilizamos esto. Esperen un cachito. Por ahora entiendan cómo se hacen las operaciones o cuáles son las operaciones elementales de fila que podemos hacer. Después, ahora vamos a ver las operaciones elementales de fila y después vamos a ver para qué percha sirven. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí. Entonces, y la tercera operación elemental de fila que nosotros podemos hacer es, a la fila I le sumamos la fila L multiplicada por lambda. O sea, ¿qué significa? Sumar a la fila I la fila L previamente multiplicada por un escalar lambda, distinto de 0. Entonces, volvemos a nuestra matriz y decimos, a la matriz le voy a aplicar una operación elemental de fila tal que a la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada por 2. O sea, a esta fila de acá le voy a sumar esta fila multiplicada por 2. Con lo cual me queda, la primera fila me queda igual, la fila 2 le sumo la 3 multiplicada por 2. 5 más 2 por menos 3, que sería menos 6. 5 menos 6, menos 1. 2 más 2 por 0, 0, me queda 2. Y la fila 3 me queda igual. ¿Ok? Por eso. A ver, Martina. Vamos de nuevo. 6, perdón, 5. Uy, qué bien estoy. 5 más menos 3 por 2, me quedan menos 6. 5 menos 6, menos 1. ¿Está bien, Martina?
pero menos por menos es más. Pero no tengo menos, Martina. ¿Dónde tenés el otro menos? Yo dije, sumamos la fila 3. Claro, pero la 3 no está multiplicada por 2. Y 2 veces Por menos eso. no es más. Pero ¿y dónde está el otro menos, Martina? Y en el 3. ¿Y el Sí, otro? la, En el 3 tú comparto, tenés un menos. ¿Y dónde está el el otro? 3. Y el 3 ese no hay que multiplicarlo por 2. Por eso, Y ahí sumarlo 3 al por 5. 2, menos 6. es menos 3 por 2, menos 6. Y le sumo 5. 5 menos 6, menos 1. Ah, bueno. A ver, Martina, no sé de dónde sacaste el otro menos. O sea, vamos de nuevo. Esto te dice, a la Profe. fila 2 le sumo la 3 multiplicada por 2. Es suma. ¿Ok? ¿Está bien, Martina? Sí, o sea, sí, entiendo, pero no sé. Ya vamos a ver para qué se usa. Entiendan lo que hay que hacer y después vemos para qué se usa. Sí, ¿a quién iba a preguntar? Profe, y en la fila 3 de la segunda matriz, eh, ¿cómo, o sea, cómo te quedan esos resultados? ¿Quedan iguales o hiciste algo? Igual, igual. Menos 3, 0. A ver, acá solamente cambia la fila 3. Acá intercambiamos dos filas. Una la pasamos arriba, la otra abajo. ¿Ok? Acá la única que cambia es la fila 3. Y acá la única que cambia es la fila 2. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. No, no, directamente lo que se pone es así, Agustín. No, no, no la hagan tan largo, si no van a tener un choclo inmenso y ya van a ver ahora para qué se usa. Y se van a volver locos si ponen semejante despelote. No, a ver, chicos, Agustín, esta es la forma de representar. Si vos pones esto, se sobreentiende. Ojo con esto, cómo poner los subíndices, porque acá es donde vas a tener problemas. Esto quiere decir una operación elemental de fila que a la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada por 2. Chao. Así lo representamos. Porque si pones E2 más E3 por 2, no, te vuelves loco. Insisto, ya van a ver para qué se usan y si pones ese choclo, te va a volver loco. ¿Estamos? Estas son las tres operaciones elementales de fila que vamos a utilizar. ¿Sí? Intercambiar dos filas, multiplicar una fila por un escalar. Sí, Martina, así es. ¿Esa era la duda que vos tenías? Y bueno, y no sé qué querés decir con eso y bueno. 2 más menos 3 por 2, menos 3 por 2 es 6. Menos 6, perdón. Menos 6. No, no es 2, Martina. Para. No es 2, es 5. No, ¿por qué menos 3 por menos 3? ¿Dónde está el otro menos 3, Martina? Vos la fila que tenés, menos 3 y 2. Está bien, pero al menos 3 lo multiplicás por 2. Es esto que tenés acá, pero en vez de poner 2, tenés que poner 5, que es el número que tenés acá arriba. El 2 va con el 0. El 2 va con el 0 y el 5 va con el menos 3. ¿Sí, Martina? Ahora sí.
¿Estamos? No lo mezclen, no, ojo, porque se van a hartar de... No, la E significa operación elemental de fila. Ojo, porque se van a hartar de reducir matrices, ¿eh? Y van a hacer de este tipo de operaciones a lo tonto. Tanto con Pilar como con Alfredo. Ojo con eso. ¿Estamos acá? Entonces, como les dije, ¿para qué percha utilizamos esta operación elemental de fila? Así están todos con esta carita. ¿Sí? Entonces veamos. Nosotros tenemos que llegar a lo que se conoce una matriz reducida por filas. ¿Qué es eso? La matriz reducida por filas es una matriz donde los primeros elementos no nulos de cada fila son 1. El primer elemento distinto de 0 de la fila siguiente está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior. O sea, fíjense que arma el escalón. Ahora lo armamos. Todos los elementos que están en la columna donde está el 1 tienen que ser todos ceros. Y si llega a haber una fila nula, va al fondo. O sea, fíjense cómo se arma el escalón. Bueno, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una matriz reducida por fila, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba esta matriz? Identidad. Bien. ¿Estamos? Y ahí tenemos otra matriz reducida por fila. Ahora la repetimos, Juan Cruz. Ahora lo armamos bien. Entonces, eso es una matriz rectangular de 4 por 5, una matriz cuadrada de 4 por 4 y una matriz cuadrada de 4 por 4. ¿Estamos? Esta es la famosa matriz identidad. ¿Ok? Donde decíamos que en la diagonal principal son todos 1 y el resto de los elementos son ceros. Solamente va a tener matriz identidad y matrices cuadradas. Ojo con eso. Bien. ¿Qué pasa cuando no tenés ninguna fila nula? Acuérdense que dijimos, cuando llegamos, no sé si lo dijimos eso, lo dijimos que cuando tenemos la matriz identidad, no hay ninguna fila linealmente dependiente. O sea, ¿qué significa? ¿Cuándo vamos a tener una fila linealmente dependiente? Cuando aparezcan todos ceros. A ver si está acá. Sí. A ver si lo explica. No, todavía no. O sea, cuando tengamos una fila cero, es linealmente dependiente. ¿Por qué es linealmente dependiente? Porque si nosotros aplicamos una operación elemental de fila, por ejemplo, a la fila 4 le sumo la fila 3 multiplicada por 2, y me la anula esa fila, ¿qué significa? Que esos dos vectores o esas dos filas se puede armar el cero con una combinación lineal distinta de todos escalares cero. ¿Ok? Es lo que vimos la otra vez. O sea, si yo paso el vector para el otro lado, me da como combinación lineal, me da el cero con escalares distintos de cero. No sé si se entendió. Por eso acá ninguna fila es nula, entonces todos los vectores son linealmente independientes, o sea, no se te anula ninguno. No se te anula ninguno. Acá.
En este caso se te anula uno. ¿Qué significa? Que yo aplique una operación elemental de fila tal que le sumé a la fila 4 la fila 3 multiplicada por 2. Entonces, ¿qué significa? Que si yo multiplico por 2 esta fila, o este vector, acuérdense que cada fila es un vector, me da este vector. Con lo cual, ¿qué significa? Que esos dos vectores son paralelos. Cuando puedo obtener un vector de otro vector multiplicado por un escalar, me dice que son paralelos. Cuando los vectores son paralelos, son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque puedo obtener el vector 0 como combinación lineal de ellos con algún escalar distinto de 0. ¿Se entendió mejor ahora? L. ¿Sí o no? ¿Puede repetir lo de linealmente dependiente? Acuérdense lo que dijimos. Cuando dos vectores eran linealmente dependientes, o sea, vamos de nuevo. ¿Cuándo eran linealmente independientes? Porque esa es la definición que más interesa. Cuando la única forma de expresar el vector nulo era a través de todos coeficientes, perdón, vamos de nuevo. La única forma de expresar el vector nulo como combinación lineal de ellos era a través de todos escalares nulos. Definición que no se tienen que olvidar. ¿Ok? Sí, Francisco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vimos, no sé si fue la clase pasada o la anterior, que vimos que si yo tengo 1 menos 2b y eso me daba 0, esos dos vectores eran linealmente dependientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontraba una combinación lineal distinta de escalares 0 que me obtenía el vector 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, si yo a esta fila la multiplico por 2, por 3, por el número que sea, y le sumo eso a la fila 4, y la fila 4 se me anula, ¿qué significa? 1 por la fila 4 más 2 por la fila 3, llego al vector 0. Entonces estoy encontrando una combinación lineal distinta de ceros, de escalares ceros, que llego al vector 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, fíjense, cuando una matriz es reducida por fila, la definición que tienen que recordar es la de independencia lineal, que un conjunto de vectores es linealmente independiente cuando la única forma de expresar el vector 0 como combinación lineal de ellos es a través de escalares todos ceros. ¿Estamos? Entonces, vamos con lo que dijimos el primer momento. Cuando una matriz es reducida por fila, debe satisfacer las siguientes condiciones. Debe tener forma escalonada, es decir, los primeros elementos no nulos de una fila se encuentran a la derecha de cualquier fila anterior. A dichos elementos no nulos se lo denomina elementos conductores. Fíjense, ahí se arma el escalón. ¿Se vio? Sí, sí. Primera condición. Segunda condición. ¿Ven? Ahí tienen otra vez el escalón. Y ahí tienen otra vez el escalón.
¿Estamos? Segunda condición. Los primeros elementos de la fila, perdón, los primeros elementos no nulos de la fila se encuentran más a la derecha de lo que cualquier fila anterior. Fíjense con la flechita cómo le está dando. Fíjense que todas las matrices, ¿se va entendiendo eso? Sí, profe. Sí. A dichos elementos no nulos se los denomina elementos conductores. Son los elementos conductores de esa fila. ¿Ok? Otra condición. Los elementos conductores suelen hacerse iguales a 1 para facilitar las operaciones. ¿Ven? Ahí tienen todos los unos. Ahí tienen todos los unos. Y ahí tienen todos los unos. ¿Estamos? ¿Dudas? En las columnas de los elementos conductores, los restantes elementos son ceros. Fíjense, ahí tienen la primera matriz, los elementos conductores. Miren las columnas. Tienen la segunda, la tercera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Duda hasta acá? Toda la columna, para arriba y para abajo, Martina. Fíjate que Profe, tenés toda la columna, para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Sí. el último, ¿por qué no tiene uno? O sea, tipo, la última matriz. También puede Acá, tener. Ajá. porque insisto, vamos de nuevo. Las condiciones que tiene que cumplir es que sea escalonada. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué significa que sea escalonada? Fíjate que acá es escalonada. ¿Ok? Los elementos tienen que ser uno los primeros. ¿Sí? Sí. Tienen que ser todos ceros. Lo que pasa después de este último 1 para acá, no me importa. Fíjate que acá también tenés números. Pero ¿qué es lo importante? Por ejemplo, en esta matriz de acá arriba, ¿sí? ¿Puedo tener un número distinto de 0 acá? No. ¿Por qué? Porque está con un elemento conductor. No. O sea, está en la misma columna que el elemento conductor. Primera. ¿Cuál sería la segunda, Jamín? ¿Cuál? ¿Segunda? Es el Claro, esa primer elemento. condición está bien, está perfecta. Pero ¿cuál sería la otra condición por lo cual no puedo tener un número distinto de 0 acá? Ah, porque no formaría el escalón. Exactamente. ¿Puedo tener un número distinto de 0 de acá? No, ¿Por qué? porque está en la columna de un elemento conductor ¿Y qué más? y no forma el escalón. Estamos... No me acuerdo quién era, se me perdió el nombre. Sí, sí, gracias. ¿Está Jamín? Sí, profe. La definición, Efren, es la que dije de linealmente independiente, que lo repetí como 4 veces. Si la última matriz tuviera un 1, espera, en la fila 4, columna 4, estaría mal. A ver, perdón, me pusiste en la última matriz. Ahora te cambio la pregunta, Tomás. ¿Qué pasa si acá hay un 1? ¿Puede haber un 1? ¿Puede haber un 1 acá? Sí, profe. Sí, comparto. Pero
¿Qué pasa si acá habría un 1? El 2 y el menos 3 tienen que ser 0. Sí, señor. O sea, llegaríamos a esta matriz. ¿Cómo sería el último escalón? No entiendo la pregunta, Juan Cruz. ¿Cómo sería el último escalón de o sea, en la última matriz? Viste, no sé si hay que dibujar los escalones, creo que no. Pero ¿cómo sería el escalón ahí? Ahí, Terminaría en el 1. sería ahí. Acá, este escalón termina acá. Ojo que los escalones pueden tener distintos tamaños. Fíjate que acá tenés un escalón largo, ¿sí? Y acá tenés un escalón corto, y acá tenés otro largo. Ah, ¿Estamos? listo. Pensé que cortaba justo en el 1, pero bueno. Dale, gracias. No, no. La última matriz, este vector es linealmente dependiente. Si preguntas eso. Sí, Benjamín. Los escalones largos son horizontales. Los escalones cortan en el 1, depende, no sé qué me estás preguntando, pero si es así, sí. Si es vertical, sí. ¿Estamos, Antonella? No, no me importa el 5. ¿Por qué? Porque no tengo ningún elemento conductor en esa columna. Profe, ¿Está, Gabriel? ¿Estamos? Bien. Y la última condición es que las filas nulas, si existen, están al fondo. Ese caso y ese caso. Profe, ¿qué pasa si una columna es nula? Normalmente, si la columna es nula, la fila es nula. Porque fíjate qué es lo que pasa. A ver, primero, ¿esta columna puede ser nula? Sí. ¿Puede ser este 5,0? Sí. Pero ¿qué tiene que cumplir? Que esto esté en escalón. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Como preguntaron recién, ¿me importa este 5? No. ¿Por qué no me importa este 5? Porque está dentro del escalón. Si yo acá tuviera un 1, sonamos, este 5 lo tenemos que hacer 0. Pero como no tengo un 1 acá abajo, acá puedo tener cualquier número. ¿Estamos? Y si tenés una columna nula, y seguro que la fila es nula y va a terminar acá abajo. Normalmente. ¿Estamos? Profe, Sí. entonces, volviendo a lo de dependiente e independiente, si una matriz es linealmente independiente, la única forma de que quede matriz nula es multiplicándola por 0. Exactamente. Bien, Por eso no podemos multiplicar por 0. claro, y la dependiente, hay otra forma de llegar para que quede la matriz nula. Así quedaría. Ahora llegamos. Ahora lo vemos. Martina, no entiendo qué querés decir con el segundo cuadro. Sí, puede haber inclusive 3 filas nulas, Santiago. La segunda matriz. A ver, Martina, ¿qué pasa con la segunda matriz? Esta matriz. ¿Qué pasa, Martina, con esta? No, porque no tiene. No tiene filas nulas. ¿Sí? O sea, a ver, puede o no tener filas nulas la matriz, no necesariamente. ¿Ok?
Esto nos va a servir después cuando veamos sistema de ecuaciones. Se van a hartar de reducir matrices, o sea, después de esto viene determinante y después viene sistema de ecuaciones. Entonces, rango de una matriz. Y esto grábenselo, o sea, lo que es independencia y dependencia lineal, grábenselo. Rango de una matriz, grábenselo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora y lo vamos a aplicar en sistema de ecuaciones, lo vamos a aplicar y lo vamos a aplicar en la tercera parte. Porque después de esto nos vamos a geometría, donde nos vamos a otra cosa totalmente distinta. Encima, nos vamos a geometría distinto. Está Julio en el medio, que Julio no hace nada y cuelgan los libros y no ven nada. Y después empezamos a retomar todos estos conceptos, los vamos a empezar a retomar la tercera parte. Así que grábense a fuego varios conceptos de acá, porque después, si no la tercera parte, son boletas. ¿Sí? Sí, Juan. ¿Qué tipo de geometría vamos a ver? ¿Es euclidiana o algo así? No, geometría analítica. Vamos a ver recta, plano y cónicas. Y cuádricas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se forma la recta, las ecuaciones de la recta, el plano, las ecuaciones del plano, las distintas posiciones del plano. Después vamos a ver las cónicas, que son circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Después vamos a ver las cuádricas, que son paraboloide, hiperboloide, elipsoide. Y ahí terminamos geometría. Y después volvemos a álgebra. O sea, volvemos a álgebra aplicada. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el rango? O sea, ¿cómo identificamos el rango de una matriz? Es la cantidad de vectores fila o columna linealmente independientes. O sea, corresponde a la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por fila o escalonada. O sea, ¿qué significa? Por eso les dije, tengan en cuenta eso. Cuando una de las filas se me anula, significa que esa fila es linealmente dependiente de otra. Entonces, cuando yo hable de rango de la matriz, voy a hablar de la cantidad de filas no nulas que tiene la matriz reducida por fila. Y eso me va a dar la cantidad de vectores linealmente independientes que tiene esa matriz. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden de este concepto, porque todo lo que, o sea, los dos temas que vienen, ya sea determinantes y sistema de ecuaciones lineales, vamos a hablar de rango. ¿Ok? Y vamos a hablar de dependencia e independencia lineal. Ojo con eso. El rango de una matriz no cambia por aplicar operaciones elementales de fila sobre ella. O sea, ¿qué significa? Nosotros dijimos, si aplicamos operaciones elementales de fila a una matriz, vamos a tener matrices equivalentes, no iguales, con lo cual podemos trabajar con cualquiera de esas matrices, porque son equivalentes. ¿Estamos? La matriz elemental. ¿Cuál es la matriz elemental? Es la que obtenemos, es una matriz cuadrada de orden de n por n, que se obtiene realizando una y solo una operación elemental de fila a la matriz identidad. Una y solo una operación elemental de fila a la matriz identidad. Eso es lo vamos a llamar matriz elemental. Ya vamos a ver para qué sirve. El producto de la matriz elemental por esa matriz es la misma matriz que resultaría de efectuar la misma operación elemental de fila a la matriz A. O sea, ¿qué significa? Si yo aplico una operación elemental de fila a la matriz identidad, con lo cual voy a obtener una matriz elemental, y yo a esa matriz elemental la multiplico por cualquier matriz,
es como si a esa matriz por la cual la multipliqué le hubiera aplicado la operación elemental de fila. ¿Estamos? O sea, yo le aplico a la matriz elemental una operación elemental de fila que a la primera fila le sumo la segunda multiplicada por 3. Me va a quedar una matriz. Si a esa matriz la multiplico por cualquier matriz, ojo que se pueda multiplicar, ojo que cumpla la condición de multiplicación, o sea, si a esa matriz la premultiplico, fíjense que es E por A, E por A es la matriz elemental, A es la matriz. Si a esa matriz la premultiplico por una matriz A, es como si el resultado que obtengo es como si a la matriz A le hubiera aplicado la operación elemental de fila. ¿Estamos? Matrices equivalentes por fila, ya medio que lo definimos, o sea, es cuando obtenemos una matriz partiendo de otra matriz que le aplicamos una sucesión finita de operaciones elementales de fila. O sea, como les decía, son matrices equivalentes por fila, o sea, son matrices equivalentes. Puedo trabajar con cualquiera de esas matrices que voy obteniendo desde que partí de una y le fui aplicando operaciones elementales de fila. Son equivalentes, no son iguales. Ojo con eso. ¿Estamos? Profe, La matriz, sí. una pregunta. Ahí cuando vos decís equivalente, ¿te referís a que vos vas a poner, tenés una matriz y vos le aplicás propiedades y te queda igual, o sea, igual a la otra, o cómo sería que sería No, que es equivalente? vamos de nuevo. Por eso dije Juan Cruz. Ojo, no son iguales. Para que dos matrices sean iguales, tienen que tener sus elementos homólogos iguales. ¿Estamos? Acordate cuando vimos Sí, sí. igualdad de matrices. Pero entonces, ¿a qué te referís con equivalente? Que podés trabajar con cualquiera de las dos. A ver. Ah, listo. Sí, Por esa ejemplo, cosa que podés operar entre las dos. podés operar con cualquiera de las dos. O sea, ¿qué significa? A ver, es como si tuvieras una computadora HP y una computadora, una Van Gogh. Son equivalentes. Con las dos podés hacer lo mismo, pero son distintas. Ah, sí, ¿Se sí, entiende? ahí entendí. Sí. Profe, ¿puedo volver un segundo a la diapositiva anterior? Para copiar lo último. Un segundo. Esto va a estar todo subido o está todo subido en la web. ¿Estamos? Esto está todo subido en la web y el apunte teórico también está. Entonces, la matriz inversa. Acuérdense, esta ya la habíamos definido. Cuando multiplicábamos A por B y obteníamos la identidad, significaba que B era igual a A a la menos 1, o sea, la inversa de A. Esto ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Con lo cual, ¿cuál es la condición para su existencia? El determinante de la matriz A es distinto de 0. Ya vamos a ver determinante de la clase que viene. Los vectores fila son linealmente independientes. O sea, que si nosotros tomamos una matriz para saber si tiene inversa, ¿cómo es su reducida por fila? Linealmente independientes. Fuerte, sin miedo. Linealmente independientes. Está bien, pero ¿cuál sería su reducida por fila? Fíjate lo que dice acá. O sea, estamos partiendo de una matriz cuadrada, no sé si dice por acá, acá dice, matriz cuadrada,
Y los vectores fila son linealmente independientes. Entonces, su reducida por fila, ¿cuál es? No, la elemental no, Joel. ¿Cuál es la única matriz cuadrada De en identidad. la cual, fuerte, Identidad. la identidad? O sea, vamos a tener como reducida por fila la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tenemos ninguna fila nula. Y tampoco tener ninguna dependiente. De hecho, o sea, al no tener, al ser todos los vectores linealmente independientes, no vas a tener filas nulas. ¿Por qué? Porque cuando trabajes y hagas operaciones elementales de fila, no se te va a anular ninguna. ¿Por qué? Porque ninguna es combinación lineal de la otra. ¿Estamos? Esto es lindo. Obtención de la matriz inversa mediante operaciones elementales de fila. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a hacer un cuadro donde vamos a poner acá la matriz que queremos encontrar inversa. Vamos a poner acá la identidad. Le vamos a ir aplicando operaciones elementales de fila a esta matriz A, donde vamos a llegar a la identidad. Las mismas operaciones elementales de fila le aplicamos a la identidad y la matriz que llegamos acá es la inversa. ¿Se entendió? ¿Podrías repetir eso último? Tenemos la matriz, la ponemos acá, la que queremos encontrar inversa. Ponemos la identidad acá, al lado. A la matriz A le aplicamos operaciones elementales de fila hasta llegar a su reducida por fila. Que debería, ya vamos a ver por qué, debería ser la identidad. Si le aplicamos las mismas operaciones elementales de fila a la matriz identidad, cuando acá llegamos a la identidad, acá llegamos a la inversa. Fíjense lo que dice acá, si en el proceso se obtiene la matriz identidad, entonces la matriz A tiene inversa. De lo contrario, no. O sea, si se anula alguna fila o aparece algún cero en la diagonal principal, chao. No sigamos laburando porque no tiene razón. ¿Tienen que ser las ¿Claro? mismas operaciones que se Sí, apliquen señor. las dos? Bien. Exactamente las mismas. Le vamos a hacer más fácil la cosa. Quiero obtener la matriz inversa de esa matriz. Primer condición, y no se lo olviden, las únicas matrices que tienen inversas son las matrices cuadradas. Si no es cuadrada, no tiene inversa. Porque por ahí preguntamos en el final o preguntamos en los parciales, le doy, che, ¿puedo obtener la inversa y le doy una matriz rectangular y entran como chorlito y me ponen sí? No. La condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que sea cuadrada. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, n por n. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá tenemos la matriz de 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Cuadrada. Podemos ver que tenga inversa. Podemos ver si tiene inversa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos las dos líneas esas. De un lado ponemos, esperen que voy a correr esto, la matriz A. Al lado vamos a poner, ahí está la matriz A. 2 menos 1 menos 3, 1, 0, 1, 2 menos 1, 0. Al lado ponemos la matriz identidad, que tiene que ser de 3 por 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y al lado ponemos la columna de control. No sé si con Alfredo lo hacen, no sé si con Pilar lo hacen. Eso háblenlo con ellos. Queda a gusto de ellos.
Si le dicen, hagan la columna de control, la van a tener que hacer. Si le dicen, no hagan la columna de control, no la van a tener que hacer. O le dicen, che, hagan como quieran, a gusto del consumidor. ¿Cómo se hace la columna de control? Sumo todos los elementos de la fila. 2 menos 1. Un cachito que se me está quedando sin batería. Ahí está. 2 menos 1 menos 1 menos 3. Perdón. Oh, 1, profe. 2 menos 1, por eso. 2 menos 1, 1. Menos 3, menos 2. Más 1, menos 1. 1 más 1, 2, más 1, 3. 2 menos 1, 1, más 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así partimos. La matriz A, la matriz de identidad, la columna de control, que a gusto del consumidor. Entonces, empezamos a aplicar operaciones elementales de fila a esta matriz para empezar a reducirla. Las operaciones elementales de fila que están aplicadas acá no son las únicas. ¿Pueden aplicar otras? Sí. Pueden aplicar otras como a ustedes les gusta. Lo único, tengan cuidado. Paso a paso. Porque acá es donde meten la pata. Practiquen mucho esto porque meten la pata muy fácil. Muy fácil. La única forma de aprenderlo es haciendo ejercicio. Les aviso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la fila 1 le sumamos la fila 2 multiplicada por 3. Insisto, ¿pueden hacer otras operaciones elementales de fila? Sí. Entonces, acá vamos a hacer las operaciones auxiliares, que le llaman. Las quieren hacer, háganla. No las quieren hacer, no las hagan. Eso, insisto, es a gusto del consumidor. Entonces, ¿qué me dice esto? Acá está para el que preguntó. A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 3. Entonces, ¿qué hago? Tengo la fila 1, 2 menos 1 menos 3, 1, 0, 0 menos 1. Le sumo la fila 2 multiplicada por 3. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. 3 por 3, 9. También hago la columna de control. Entonces, sumo esto. ¿Me están siguiendo, no? ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Entonces me queda 2 más 3, 5, menos 1 más 0, menos 1, menos 3 más 3, 0, 1 más 0, 1, 0 más 3, 0, 0 más 0, 0, menos 1 más 9, 8. ¿Cómo sé si se ven las cosas? 5 menos 1, 4, más 1, 5, más 3, 8. Y se ven las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora, mi primera fila de la matriz que voy a poner acá abajo va a ser esta. ¿Cuál última parte, Lautaro? No sé cuál es la última parte. ¿O desde dónde considerar la última parte? Lo que hago es, a la fila 1 le sumo la fila 3 a la fila 1, que es esta que tengo acá, que es la que reproduje acá. Le sumo la fila 3, la fila 2, que es esta que tengo acá, multiplicada por 3. Entonces la fila 1 la escribo como está.
2 menos 1 menos 3, 1, 0, 0, menos 1. Ahí está. Y escribo la fila 2. Escribo la fila 2 multiplicada por 3. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. Vayan viendo acá. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. 3 por 3, 9. Esto que tengo acá. ¿Ya está? ¿Seguro? ¿Entendieron todo? O sea que también se pone la parte del control, digamos. Sí, señora. Para después sumar toda la fila y que te dé igual. ¿Estamos, Martina? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, vuelvo a escribir la matriz, donde ahora la matriz va a tener como primer fila esta que tengo acá. Como segunda fila la misma, como tercera fila la misma. Seguimos. Ahora, a la fila 1 la multiplico por menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 5, 1, 0, menos 1, menos 3, 0, menos 8. Menos 5 más 1, menos 4, menos 1, menos 5, menos 3, menos 8. Hicimos bien la cosa. ¿Estamos acá? Insisto, ¿hay otras operaciones elementales de fila? Sí, hay otras. ¿Hay otra forma? Sí. No voy a decir que esta es la mejor. Hay otra forma. Ahora, a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por 1. Y eso es experiencia, Martina. Ahí vas a tener que, por eso les digo, practiquen. Practiquen. O sea, si vos me decís cómo hubiera empezado yo, acá a esta fila yo lo hubiera puesto arriba. Y ahí hubiera arrancado. Porque ya tengo el 1 acá y va mucho más fácil. Esto, la verdad, les voy a ser sincero, lo saqué de otro profe que ya estaba hecho y bueno, por eso está hecho así. El resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, a la fila 3 y aparte es conveniente para practicar y ver cómo son estas operaciones elementales de fila. ¿Sí? Sí, sí, Uriel, lo dijiste vos, no yo. Sí, 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 eso insisto. ¿Hay más, hay otras distintas operaciones? Sí, sí hay. Profe, una Pero pregunta. como dijo Uriel, hay muchas horas que no sé, que no entiendo esa palabra. Que tienen que tener para... ¿Estamos? Profe, en el caso cuando usted va multiplicando, que por ejemplo es en el primer caso 1, 2 por 3, ¿eso siempre va a ser igual o yo lo tengo que ir determinando a medida que voy viendo la matriz? No, vos lo vas determinando. Por eso, insisto, esto es práctica. Práctica y viveza. ¿Ok? A la fila 3 le sumo la 1 multiplicada por 1. Vamos de nuevo. Entonces tengo a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por 1. Imagínate, no sé quién fue el que preguntó, si ponemos todo esto acá, imagínate los que tendríamos acá. Volvemos locos. ¿Sí? Entonces, tomo la fila 3, 2 menos 1, 0, 0, 0, 1, 2, esta que tengo acá, pongo la fila 1, multiplicada por 1, menos 5, 1, 0, menos 1, 3, menos 3, 0, menos 8. Hago la suma. Me queda 2 menos 5 menos 3, menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0, 0 menos 1 menos 1, 0 menos 3 menos 3, 1 más 0, 0, 2 menos 8 menos 6. Menos 3
menos 1, menos 4, menos 3, menos 7, más 1, menos 6. Hice bien las cosas. Entonces ahora escribo la matriz, pero como la fila 3, esta que tengo acá. ¿Estamos? La fila Profe. 1 igual, la fila 2 igual, la fila 3, ahora pongo esta, ¿sí? Una pregunta, ¿cómo hacemos para saber qué operación elemental tenemos Insisto, que hacer? es práctica. Se tienen que sentar y practicar. No hay otro. No hay otro. O sea, ¿por qué, por ejemplo, recién usaste la última que vimos? Insisto, si yo lo hubiera tenido que resolver, lo resuelvo distinto, pero ya estaba hecho de una profe y... No, el procedimiento no siempre es el mismo, Martín. Incluso vos podés usar uno, yo puedo usar otro. La cuestión es llegar al mismo resultado. ¿Está? Pero, ¿Vamos? pero o sea, ¿qué es lo que vos estás buscando como para saber qué operación Más usar? fuerte, no te escucho bien. O sea, ¿cómo haces vos para ir eligiendo cuál? O sea, por más que sea práctica, o sea, ¿cómo es lo que vos, el objetivo, digamos, que tenés que llegar o algo así? Acá tenés que llegar a la reducida por fila. A la reducida por fila, que vamos a ver si llegamos a la identidad. O sea, acá tenés que llegar a la reducida por fila. ¿Sí? Ese es tu objetivo. Reducir por fila esta matriz que tenés acá, de la cual partiste. O sea, que la Y última al fila lado quede vas nula. poniendo, perdón, espera, y al lado vas poniendo la identidad porque la matriz que vas a obtener acá es la inversa. Sí, dale. O sea, dejar la Profe. última fila nula. No sé, vamos a ver. Eso. Sí, ¿quién dijo profe? No, como explicó en la diapositiva anterior, o sea que la matriz A es igual a la identidad y la identidad es igual a la inversa de la matriz A. No, no. A mí me están diciendo, che, tengo esta matriz A. Encontrar la inversa de esa matriz A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner la matriz A acá, tengo que poner la identidad acá, reducir la matriz A hasta llegar a la expresión de reducida por fila, cosa que acá voy a obtener la reducida por fila de A y acá voy a obtener la matriz, la inversa. Déjenme terminar y llegamos a la conclusión. ¿Ok? ¿Qué operación aplicamos ahora? A la fila 3 la multiplico por menos 1. Perdón, por menos 1/3. Por lo cual acá me va a quedar menos 3 por menos 1/3, me va a quedar 1. 0, 0. Menos 1 por menos 1/3, 1/3. Menos 3 por menos 1/3, 1. 1 por menos 1/3, menos 1/3. Menos 6 dividido 1/3 me da 2. Si vemos 1/3, perdón, 1 más 1 son 2. 1/3 positivo, 1/3 negativo se anulan, hicimos bien la cosa. Sigamos. Ahora, a la fila 1, perdón, a la fila 3, le sumo la fila 1 multiplicada por 5. Fila 1, la fila 3 multiplicada por 5. O sea, a esta fila le sumo esta fila multiplicada por 5. Fíjense los números que empiezan a aparecer, ¿eh? Por eso tengan mucho cuidado. Menos 5, 1, 0, menos 1, menos 3, 0, menos 8. Le sumo la fila 3 multiplicada por 5. 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 1/3, 5/3, 5 por 1, 5, 5 por menos 1/3, menos 5/3, 2 por 5, 10. Sumo, menos 5 más 5, 0, 1 más 0, 0,
0 más 0, 0. Menos 1 más 5 tercios, o sea, sería menos 3 tercios más 5 tercios, 2 tercios. Menos 3 más 5, 2. 0 menos 5 tercios, menos 5 tercios. Menos 8 más 10 sería 2. Acá fíjense, tenemos 1 más 2 son 3. 3 en tercios son 9 tercios. 9 tercios. 9 tercios más 2 tercios son 11 tercios. 11 tercios menos 5 tercios son 6 tercios. 6 tercios son 2. Hicimos bien las cosas. Fíjense que ya empieza a tener la forma, la matriz. Ya empezamos a tener forma, ¿eh? ¿Qué hago ahora? A la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada por menos 1. Entonces, a la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada por menos 1. No hace falta operación, o sea, no hace falta la operación acá porque hacemos 1 por menos 1 más 1, 0. Acá, perdón. Acá, perdón, 0. 0 por menos 1, 0, más 0, 0. 0 por menos 1, 0, más 1, 1. ¿Qué hago ahora? 0 por menos, perdón, 1 tercio por menos 1, más 0, menos 1 tercio. 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 tercio por 1 sería más 1 tercio, más 1 tercio, más 0, 1 tercio. Y acá tenemos 2 por menos 1, menos 2, más 3, 1. Y acá tenemos menos 1 tercio, más 1 tercio se anulan, 1 y 1. Hicimos bien la cosa. Ahora, ¿qué hacemos? Reacomodamos esta matriz. Sí, por eso te digo, Luca, queda a gusto el consumidor. No sirve para el control. ¿Qué es lo que pasa? La matriz identidad, cuando yo llego a la matriz identidad, a ver, vamos de nuevo, pará. ¿Qué me querés decir, Azul, con que la matriz identidad sirve para el control? Porque eso no entiendo la pregunta. Ahora lo vas a entender. Ahora lo vas a entender. Entonces, ¿qué hago acá? Acá cambio filas. No. No. Acá cambio fila. Esta fila la paso acá y estas dos las bajo. Hago lo Profe, mismo acá. Sí. ¿qué hicimos en el paso anterior que dice operación elemental de 2 más 3 por menos 1? ¿Por qué no cambió nada en la matriz de identidad? ¿A dónde acá? Claro, pero ahí sí cambio, pero en la matriz de identidad, ¿por qué no se cambió más nada? Acá. Sí. Porque hice esta operación elemental de fila. Pero A la ahí fila 2 sería. le Por sumé la eso, a la fila fila 3 2 por le sumás menos menos 3. 1. Entonces, ¿qué tenés? A esta fila, vamos de nuevo, a esta fila le sumás esta fila multiplicada por menos 1. ¿Qué te hace? Te anula este 1 de acá. Ah, está. Sí, está bien, está bien. Gracias. Sí, sí, Ezequiel, cuando vos quieras. Entonces, acá reacomodamos, fíjense, reducimos la matriz A y llegamos a la matriz identidad. Y todos preguntaban para qué
Ahora lo explicamos, Gonzalo. Llegamos a la reducida por fila de la matriz A, que es la identidad. Entonces dijeron, ¿qué percha hacemos con esto? Esta matriz que tengo acá, esta que tengo acá, es la inversa de la matriz A. ¿Cómo que reducida? Si es reducida, Martina, no entiendo la pregunta. O sea, vamos de nuevo. ¿Cuál es el ejercicio que me pidieron? Que tengo esta matriz A. Encontrar la inversa de esa matriz A. Bueno, pongo la matriz A acá, la matriz de identidad ahí. Voy aplicando sucesivas operaciones elementales de fila a la matriz A hasta llegar a la reducida por fila. En este caso llegué a la identidad. Si no hubiera llegado a la identidad, ¿qué pasa? No tiene inversa. Sí, señor. No tiene inversa. O sea, en este caso acá me hubiera quedado un 0. Si acá me hubiera quedado un 0, significa que tiene vectores linealmente dependientes y no hubiera tenido inversa. ¿Ok? ¿Cómo llegamos acá, Martina? ¿A esto decís vos? Intercambio filas. Esta fila la paso acá arriba. ¿Ves? Me queda esta fila, la paso acá arriba. Fíjate que es 1, 0, 0, 1 tercio, 1 menos 1 tercio, que es la que tenés acá. Esta fila la paso a la segunda. 0, 1, 0, 2 tercios, 2 menos 5 tercios, es esta que tenés acá. Y a esta fila la paso a la tercera. 0, 0, 1, menos 1 tercio, 0, 1 tercio, 1. ¿Sí, Martina? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es la cosa? Al llegar a la identidad, esta matriz que tengo acá es la inversa de esta matriz A. ¿Respondí todas las preguntas que me fueron haciendo? Sí, sí, profe. ¿Quedó alguna duda? Profe, una pregunta. Antes de hacer, por ejemplo, ¿cómo sabemos si, o sea, si tiene que ser matriz inversa, todo tiene que ser cuadrada? Sí. Pero para que después de todas esas operaciones no me salga la inversa, ¿no me puedo dar cuenta que no tenga inversa antes de hacer todas esas operaciones? Sí, cuando en la diagonal principal te da un 0. Fíjate que acá en ningún lado de la diagonal principal tenemos 0. Acá tenemos 2 0, pero acá tenemos 2. Acá tenemos 5. Acá tenemos menos 5. Acá seguimos con el menos 5. Menos 5. Acá, bueno, tenemos 0 en toda la diagonal principal, pero tenemos este 1 acá. Por lo cual este me va a pasar a la diagonal principal, ¿sí? Y después llegamos a esto. O sea, vamos de nuevo. No se te tiene que anular. Si se te anula una fila o una columna, chao, ahí sonaste. Fíjate que no tenemos ninguna fila ni ninguna columna nula en ningún momento más que la diagonal principal. No vayan por la diagonal principal, vayan por las filas. Si no hay ninguna fila, si no se te anula, espera que termine un concepto, si no se te anula ninguna fila, vas bien. En cuantito se te anula la fila, chao, loco, acá está. Pero ojo, revisen que hagan bien los cálculos, porque por ahí le pueden errar los cálculos. Sí, perdón. Sería que tuviera una fila dependiente o una columna dependiente. Exactamente. Ahí ya no tengo la inversa. Chao. Si por ejemplo acá se te anula una fila, hermano, no me jodas, no tiene inverso. Genial. ¿Se entendió? Respondí todas las dudas, porque iban viniendo dudas. Quiero saber si está más o menos claro.
Porque preguntaron qué hacíamos con la identidad, qué hacíamos con todo eso. Ah, Francisco, buena pregunta. Primero, para eso tenés la columna de control. Primero. Y segundo, y tenés que tener mucho cuidado. Por eso practiquen, chicos, practiquen. ¿Cómo te das cuenta? Y fíjate, siempre 2 más 2 te da 4, Francisco. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? Ya ahí ya no es un problema de ustedes que tienen que practicar, Francisco. Desgraciadamente ahí no te puedo... Sí, no, tienen que sentarse y hacer. Los tenés que armar vos, Melanie. Esos números los vas armando vos en función de lo que necesitas. Insisto, Profe, practiquen. Sí. tengo una duda, o sea, con respecto a las operaciones elementales de fila que hace, suponiendo que yo cambio el factor, por ejemplo, en la primera, en vez de un 3, pongo un 4, ¿me va a cambiar el resultado final? O sea, encontrar la debería. matriz. No o sea debería. que sí o sí, si está bien planteado, sí o sí llegamos al resultado. Si no, nos equivocamos en las señor. multiplicaciones. Bien, Sí, gracias. señor. O sea, este resultado, apliqués la operación elemental de fila que apliqué, va a llegar a esta matriz. Sí o sí. Claro, o sea, las que eligió están elegidas a propósito para hacerlo más corto, sería. Me parece que está más largo, pero déjalo ahí. Bien. Es más que nada para que practiquen y vean cómo se hace. Profe, ¿Estamos de entonces, acuerdo? aplicando cualquier operación, vamos a llegar a una resultante que sería o es inversa o no. Tipo, ¿Cómo de nuevo la pregunta? usted aplicaba las operaciones elementales. Yo Sí. cuando haga el ejercicio, aplico las operaciones, pongo cualquiera, voy probando hasta que llegue o a una resultante que sea la matriz, la inversa de A, o que no tiene inversa. Sí, señor. Tal Bien, cual. Sí, Jerónimo. El rango es 3. ¿Estamos dudas? ¿Cómo demostramos este método? O sea, ¿cómo demostramos este método que acá vamos a obtener la inversa? Lo demostramos de la siguiente manera. Si nosotros encontramos matrices elementales, o sea, ¿qué significa? Si acá yo en vez de aplicar esta operación elemental, o mejor dicho, esta que sigue acá, esta operación elemental de fila, sí, está bien, aplicársela a esta matriz, esta operación elemental de fila se la aplico a la matriz identidad de nuevo, y así sucesivamente con las distintas operaciones elementales de fila, a la matriz identidad, voy obteniendo matrices elementales. ¿Ok? Con lo cual, fíjense una cosa, si yo voy multiplicando esta matriz por una matriz elemental que le haga esta operación elemental de fila, la premultiplico por una matriz elemental. Después la premultiplico por otra matriz elemental con esta operación elemental de fila. Después la premultiplico con esta matriz, la premultiplico con todas estas matrices. ¿A qué voy a llegar? Acuérdense que dijimos, si nosotros premultiplicamos una matriz por la matriz elemental, es como si a esa matriz le aplicáramos la operación elemental de fila. Con lo cual, si yo multiplico esta matriz por la matriz elemental que le aplico esta operación elemental de fila, es como si obtuviera esta matriz. Si a esta matriz la multiplico por la operación elemental de fila que le aplico esta operación, perdón, si a esta matriz la multiplico por la matriz elemental de la cual le apliqué esta operación elemental de fila, voy a obtener esto y así sucesivamente. Con lo cual, ¿a qué voy a llegar?
voy a llegar a que si premultiplico la matriz A por todas las matrices elementales que voy obteniendo por la cantidad de operaciones elementales de fila que le realicé, ¿cuál va a ser el resultado? La matriz de identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si premultiplico ambos miembros de estos por A a la menos 1, A por A a la menos 1, ¿a qué era igual? A la identidad. La identidad por A a la menos 1, ¿a qué es igual? A la menos 1. Y así justifico ese método. ¿Está claro? ¿Cuáles son las propiedades de la inversa? Y ojo porque esto se van a hartar, ¿eh? A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A, que es igual a 1. Para controlar que hacemos bien las cosas, Francisco. O que hiciste bien la operación elemental de fila. O sea, tenés que aplicarle toda la operación elemental de fila, todas inclusive a la matriz elemental, y ahí vas a obtener vas a ver si hiciste bien las cosas. ¿Sí? Entonces, A por A a la menos 1 igual a la menos 1 por A, que es igual a la identidad. A por B a la menos 1, ojo con esto, A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1. A a la N es multiplicar N veces A, eso es de relación de potenciación de matemática de primer grado. A a la menos 1 a la N es multiplicar A a la menos 1, N veces. A la menos 1 a la menos 1 es igual a, o sea, la inversa de la inversa es la matriz. ¿Ok? Y A a la N a la menos 1 es igual a la menos 1 a la N. Ahí eso. Lambda por A a la menos 1 es igual a 1 sobre lambda por A a la menos 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que el exponente era distributivo con respecto a la multiplicación, entonces me va a quedar lambda a la menos 1. Lambda a la menos 1 es 1 sobre lambda. Profe, Sí. ¿por qué en la propiedad, la que está la penúltima, o sea, por qué queda así? ¿Por qué se invierten los exponentes? Sí, es. No, no se invierten. O sea, A a la N a la menos 1, acordate que cuando tenés exponente de exponente era lo mismo que multiplicar los exponentes. ¿Sí? Entonces, lo que haces es intercambiarlos. Podés, A a la menos 1 lo metés adentro y al N lo sacas afuera. Porque esto, acuérdate, cuando era exponente de exponente, era como multiplicar los exponentes. O sea, esto te quedaría A a la menos 1 por N. Claro. Pero no, a ver, A elevado a la menos 1 por N. ¿Sí? Con lo cual, puedo meter ese paréntesis, o sea, el menos 1 adentro, puedo meter el N adentro. ¿Sí? No sé quién fue la que preguntó. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bien, estimados. Practiquen. No hay otra forma. Esto es práctica. Ahora no me acuerdo qué dijo por ahí Uriel. Hacer ejercicios porque es la única forma de la forma de obtener. Uriel, el rango de la matriz es la cantidad de filas no nulas. Y ojo, Martina, recién empieza. No es que están en primer año, todavía le quedan 5 más, o 4 más. Esto es práctica. No hay otra. Ejercicio, 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 ejercicios. ¿Ok? Profe, ¿tiene una fecha para...?
Sí, ya después le confirmo la fecha, pero faltan 2 o 3 semanas seguro del parcial. ¿Y hasta qué tema es, profe? Nos queda ahora el próximo es determinantes y después de determinantes vemos sistema de ecuaciones y ahí entraría el parcial. Más o menos quedan 3 clases, 4 clases. No, el apunte teórico no le subí o no le subió Pilar el link donde está. Ahí está Pilar y le está respondiendo. Hola Claudio, ¿cómo andás? Hola Pilar, ¿cómo Sí, estás? chicos, lo del 1K6 yo le subí en la V, tienen el link, en el mismo link donde entran para ver el práctico, abajo tienen una carpeta que dice teórico. También le puse uno que era como el actualizado, que es el que tiene algunos comentarios que subimos este año, pero están los dos en el aula virtual. Bien, ¿dudas? Bien, con Pilar y con Alfredo, el que le corresponda, van a tener, hagan ejercicios. Esto es cuestión de práctica. Fíjense los números que iban quedando, 1/3, 2/3, y por ahí le van a quedar más feos todavía. ¿Ok? Entonces, practiquen. Hagan ejercicios. ¿Sí? Pilar, no sé qué va a hacer con el 1K6. Sí, capaz que tengamos un simulacro. Capaz, ya tengo que ver a ver si me da los tiempos. Pilar, no sé si querés seguir acá, te paso la... No. Terminemos de ayer de ver todo justo antes de lo que has visto hoy ahora, que por eso no se los di, así que la semana que Bien. viene ya seguimos con reducida, inversa y cosas. Bien. Ok. Entonces, chicos, de mi parte, la semana que viene arrancamos con determinantes y vemos. ¿Sí? ¿Ok?